Mayo francés de 1968. A partir de mayo de 1968 se produjo un periodo de disturbios civiles en toda Francia, que duró unas 7 semanas y está marcada por manifestaciones, huelgas generales y la ocupación de universidades y fábricas. En el apogeo de los acontecimientos, que desde entonces se han conocido como Mayo del 68, la economía de Francia se detuvo. Las protestas llegaron a tal punto que los líderes políticos temían una guerra civil o una revolución. Un eslogan emblemático de este movimiento era "Está prohibido prohibir", que los estudiantes rayaban en las paredes de toda París en esa época. Se caracteriza por una gran revuelta antiautoritaria, espontánea, de carácter social, político y cultural, dirigida contra el capitalismo, el consumismo, el imperialismo estadounidense y más inmediatamente contra el poder gaullista en su lugar. Se sabe que los eventos de mayo, que dieron lugar hasta junio, mataron al menos a 7 personas y cientos de lesiones graves en los múltiples enfrentamientos, tanto del lado de los manifestantes como de las fuerzas de orden. La retrospectiva de los años, estos acontecimientos de la revuelta aparecen como una ruptura fundamental en la historia de la sociedad francesa, materializando un cuestionamiento de las instituciones tradicionales. El movimiento estudiantil francés no es un caso aislado, sino que este se integra a los acontecimientos importantes ocurridos a lo largo del año de 1968. Bien sabemos que tanto en países del tercer mundo como en los países capitalistas o incluso en los socialistas hubieron esas protestas en contra de su gobierno. El desastre del 68 ocurrió en marzo, 2 meses atrás. Un grupo de estudiantes no estaba de acuerdo con el autoritarismo académico de la época. El ejemplo puntual estaba en la imposibilidad de circular libremente por los dormitorios. Los estudiantes, cansados de lo que consideraban un régimen, se formaron para protestar y terminaron tomándose el edificio administrativo del claustro. Sus consignas revolucionarias también incluyeron una postura en contra de la guerra de Vietnam y de las formas de poder del imperialismo. Un mes después, el intento de reprimir la revuelta de Nanterre por parte de las autoridades académicas no hizo otra cosa más que agravar la situación. Las protestas ganaron eco y se trasladaron a la periferia de París, a la Universidad de Sorbona. El rector de Sorbona, temiendo una escala de la tensión estudiantil por las divisiones entre los partidarios de izquierda y de derecha, abrió las puertas de la universidad para que entraran las fuerzas del orden. El 10 de mayo de 1968, los choques entre la policía y los estudiantes de la Sorbona al barrio latino. Aquella fecha se denominó la Noche de las Barricadas. La mañana siguiente los franceses amanecieron conmocionados, pues en las calles el panorama no era distinto a carros incinerados, ventanas rotas y un saldo de 1000 heridos. Los trabajadores de Francia, al ver lo que pasaba con los estudiantes, vieron una oportunidad para formarse y entrar en huelga. Su motivación estaba fundada en la infelicidad que les provocaba el modelo Metro Boulot Todo. Tomar el metro, ir al trabajo y volver a dormir. Un patrón clásico del capitalismo. Para el 20 de mayo, Francia se encontraba paralizada, hasta el extremo de empezar a escasear los artículos de primera necesidad. El presidente Digo pronunció un discurso apaciguador, razonable, pero no logra influir en el curso de los acontecimientos, que pareció abandonar a su destino. El presidente dispone que se pudriera por sí sola este conflicto, ya que no estaba dispuesto a emplear la gran violencia. Para el 27 de mayo se firman los acuerdos de Grenelle, pero ahora es necesario presentar estos acuerdos a la aprobación de los obreros, y estos dieron como respuesta un rotundo no. Para la mañana del 29 de mayo, el general
de Gaulle desaparece sin asistir siquiera al Consejo de Ministros. Para el día 30, sin saber si de Gaulle volverá o no a una manifestación para la defensa de la República, se lleva a cabo un desfile que fue un total éxito. De Gaulle regresa y se dirige al país por radio, dictando que a partir de entonces la vida normal se establecería. El día 12 de junio se prohibieron todas las manifestaciones y los grupos de extrema izquierda fueron disueltos. El 16 de junio los estudiantes volvieron a las aulas de Sorbona. El día 30 de junio las elecciones legislativas dieron una mayoría aplastante al partido gaullista. Podemos ver que durante esta época o este proceso se dieron bastantes consecuencias positivas. Por ejemplo, los estudiantes de las universidades sin sedeñaciones, pero al poco tiempo perdieron poder. Los trabajadores obtuvieron ciertas mejoras salariales gracias al acuerdo firmado. Su mejora salarial fue hasta de un 5%. El presidente de Gaulle perdió su cargo como gobernante de Francia. Esos estudiantiles tomaron mayor fuerza. El Estado mejoró prestaciones sociales para lograr en la vida de la sociedad. Y el movimiento de 1968 se convirtió en el ejemplo para más grupos que buscaban hacerse notar. Como conclusión, podemos sacar que el movimiento de mayo del 68 fracasó como revolución, pero transformó la sociedad francesa y las sociedades occidentales. Cuestiones tales como el reconocimiento de los derechos, la liberación de las costumbres, la democratización de las relaciones sociales y generacionales, destrucción del autoritarismo en la enseñanza, cristalizaron e hicieron un bien para la sociedad francesa.